esto, ahora sí comenzamos con esa actualidad que llega gracias a las personas que nos acompañan hoy aquí en directo, y en primer lugar tenemos con nosotros a Juan Carlos Castro. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a vosotros, muy buenas tardes. Un placer, como siempre, y también a Delfín Fernández. Delfín, gracias también a ti por acompañarnos. Son dos de los miembros que forman parte de esa plantilla de trabajo de Cosmos y están aquí para hablarnos de esa problemática. Nosotros, no sé si recordarán que hace un año ya pasábamos por las instalaciones, comprobábamos cómo era el trabajo en la fábrica, en la cementera, y bueno, estábamos pendientes de lo que iba a ocurrir con los puestos de trabajo de más de 50 familias que actualmente forman parte de esta empresa, aparte también de todas las que de manera indirecta también dependen, su puesto de trabajo depende de lo que ocurra con la cementera. Un año más tarde, Juan Carlos y Delfín, estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero no sé si incluso con una situación un tanto empeorada. Me gustaría que vosotros en primera persona contaseis cuál es el problema real que existe con la fábrica de cementos, con Cosmos, aquí en Córdoba. La verdad que eso es lo que nosotros quisiéramos saber, cuál es el problema real, porque cuando se abre un debate en el que ya te hablan del principio de precaución, por el principio de precaución prácticamente no haríamos nada en la vida, porque ni cogería un coche, ni andaría, ni saldría de la casa. El tema está en que hablan de una incineradora, te llevan el debate a donde quieren, y la fábrica de cemento seguirá siendo una fábrica de cemento, porque los primeros que no sabemos que no se va a hacer una incineradora y estaríamos en contra de que hiciera una incineradora seríamos los trabajadores. La fábrica lo único que tiene autorización ambiental de la Junta de Andalucía y de Europa es para poder sustituir el combustible, que ahora mismo es COD de petróleo, lo que se usa para calentar el horno, que solamente hay un horno, porque toda la demagogia que se está haciendo por fuera no saben ni conocen las instalaciones, muchos de los que hablan, y la autorización ambiental integrada que tiene la fábrica le permitiría cambiar un 30% del combustible, que es COD de petróleo, por otros combustibles que ya serían, por ejemplo, como estamos hablando, los depuradoras, serían neumáticos usados, serían otra serie de residuos que lo que se pretendería es que en vez de ir a vertederos y se tiraran en vertederos, se enterraran en vertederos, pasara lo que ha pasado en Seseña, que eso sí es un accidente grave. Lo que ha pasado en Seseña es un accidente muy grave. Y entonces, en una baja proporción, sustituir el COD de petróleo por estos combustibles que tienen autorización la fábrica. Que no se cambia no se hace una incineradora, no va a dejar de fabricar cemento la empresa, simplemente es la sustitución del 30% del combustible por otro combustible, con lo cual si ese combustible tiene que ir a una incineradora, sí hay que aportarle una serie de energía calórica para destruirlo, y deja unos residuos de cenizas, que en la fábrica de cemento tampoco pasaría eso. Hay que recordarle a la gente o a los ciudadanos que si nosotros, por ejemplo, la marcha normal de la fábrica son 150 toneladas de crudo, se usan unas 6-7 toneladas de COD de petróleo a la hora, con lo cual estamos hablando de un 30%, sería una tonelada de estos materiales alternativos, cuando con todos los filtros, todas las instalaciones y todos los controles que tenemos, que no es lo mismo una incineradora que se sustituya un tanto por ciento del combustible. ¿De qué manera esto favorecería a la fábrica, Delfín? Es decir, el poder utilizar estos residuos, como bien ha explicado en este caso Juan Carlos, ¿cómo favorece a Cosmos? Vale, como todos sabemos, nos encontramos en unos años de crisis, especialmente en el sector de la construcción, que no acaba de remontar, y de hecho, pues lejos de mejorar, este año ha sido un año de estancamiento nuevamente en las ventas de cemento y materiales de construcción, y para el año que viene se prevé una leve mejora, pero muy pequeña. Entonces, las empresas tienen tres digamos, bloques fundamentales de gasto, que son el coste energético, que es la corriente eléctrica y los combustibles, luego el tema del salario de los trabajadores, y luego el tema del mantenimiento de las instalaciones para que se encuentren en perfecto estado y que cumplan con las leyes y las normativas vigentes en el sector, en el Estado y en Europa, ¿no? Entonces, aquí el problema que se está, digamos, planteando es que hay una dificultad para la viabilidad de la empresa en estos momentos, debido a la crisis económica, que ha descendido muchísimo las ventas, y entonces la empresa está en un punto, en el filo de la navaja, de la viabilidad o no la viabilidad. ¿Qué ocurre? Que desde hace muchos años en Europa y en España, desde hace ya bastantes años también, las fábricas de cemento pues están valorizando residuos energéticos como para obtener el poder calorífico que necesitan para calentar el horno, que hay que llevarlo a 2000 grados centígrados. Entonces, si hay
fábricas en España y en Andalucía que tienen los permisos concedidos y están utilizando estos combustibles alternativos y a la fábrica de Córdoba no se le permite, pues entonces digamos que está en un punto de inferioridad, digamos, de condiciones para poder competir en el libre mercado. Entonces, ¿esto qué trae consigo? Pues esto trae consigo, por un lado, la pérdida de puestos de trabajo y por otro lado, si nos alargamos en el tiempo y le van haciendo la vida imposible desde el Ayuntamiento de Córdoba, no queriendo reconocer los permisos que tiene por cumplir la ley y por cumplir las normativas ambientales y de salud, pues entonces lo que están haciendo es propiciando de que la fábrica cierre. Luego entonces no pueden decir a algunos señores como el gerente de urbanismo y a algunos más que defienden a los trabajadores cuando las medidas que pretenden establecer lo único que van a hacer es que los trabajadores acaben en el paro, como muchos tantos han tenido la desgracia de engrosar esos números, ¿no? Sí, porque además es una empresa en la que esto ya ha ocurrido, es decir, el número de trabajadores será muchísimo más amplio y de un tiempo a esta parte finales de 2012, principios de 2013, se hizo un único ERE que esta mañana en el Palacio de la Diputación el portavoz de Izquierda Unida decía que habíamos tenido varios ERE. Entonces la gente habla, incluso estando en esos cargos, que deberían de estar más informados o habrá personas que estén al tanto de lo que hablan. Solamente se hizo un expediente de regulación de empleo donde se fue aproximadamente el 50% de la plantilla, mayores de 57 años, y entonces pues quedamos hasta ahora los más jóvenes. Entonces quedamos 50 trabajadores fijos, más otros 50 y tantos que entran a diario con nosotros, que son como si fueran fijos allí, porque aunque les pagan otra empresa, y luego pues en torno hay una, digamos, una nube importante de trabajadores, transportistas, suministradores, reparadores externos que vienen ocasionalmente, que somos, por lo menos siempre hemos hablado de unas 300 familias en estas circunstancias que está ahora la fábrica, que está en marcha reducida. Cuando la fábrica ha podido funcionar al 100%, pues ha habido mucho más puestos de trabajo, de todo tipo. Juan Carlos siempre habla también de la prioridad que vosotros mismos le dais a que todo de lo que estamos aquí hablando, a que esa seguridad se cumpla, a que todo vaya según las leyes, según las ordenanzas que se tienen que cumplir y que seguir, porque vosotros, como trabajadores, evidentemente, de la empresa, sois los primeros interesados en que todo se regule como se tiene que regular. Yo no sé si realmente lo que hay es falta de información, Juan Carlos, porque nos echamos las manos a la cabeza, toda la ciudadanía, cuando decimos, bueno, la cementera, incinerar, y realmente a lo mejor hay poca gente que sepa realmente de lo que estamos hablando. La verdad es que sí, cuando de hecho en España hay 33 fábricas de cemento y de ellas 31 están valorizando ya. Entonces no es un caso excepcional el caso de Córdoba, que no es una cosa pionera, es una cosa que se está haciendo en todas las demás fábricas de cemento. Yo, por el tema de la seguridad, muchas veces, cuando hemos debatido muchas veces con esta gente y hablamos, también hay un colegio que es el más cercano a la fábrica, que es que están las mismas paredes de la vía del AVE. Estamos viendo muchos más accidentes de trenes, incidentes en una llegada a una ciudad, en una vía, que una fábrica de cemento que normalmente, cuando hay cualquier cosa, está totalmente controlada, con todas las mediciones, con la Junta de Andalucía en todo momento. Y la verdad es que creemos que es el desconocimiento o que no quieren, porque ya hablan, porque se han pedido estudios, se han hecho estudios. Yo entiendo que también leí un artículo en el cual ya se ha investigado hasta de qué está hecho el pez de la estatua de San Rafael. El ayuntamiento podría ser, hay estudios, han venido gente cuando se ha hecho la mesa de diálogo, desde la Universidad de Valencia, han venido de Alicante, que él personalmente, el técnico, el profesor de universidad, que ha hecho todas las mediciones en Alicante, que ha hecho tanto valorizando neumáticos, valorizando lodos, valorizando todo, tiene una tabla de mediciones con todas las mediciones durante 5 años, porque ya se lleva más de 10 años valorizando en España, y no se demuestra que el usar esos combustibles contamine más que usar el cobre de petróleo. Es lo que nosotros hacemos valer, y los primeros que miramos por la seguridad y demás no es que nos vayamos a 2 kilómetros, también se ve que hay unos terrenos en la Cansa
sí, que eran para un centro logístico, que el ayuntamiento ahora se la han quedado colgados, no hay nadie que pague la contribución, y claro, ellos quieren que la empresa siga pagando la contribución en Córdoba, pero la quieren desplazar a esos terrenos que parece ser que se la han quedado vacíos, porque yo cuando he oído a Pedro, pues claro, ya cuando hasta ahora en la campiña, ya dicen que es al lado de la cansa, con lo cual todas las suspicacias que teníamos nosotros, informaciones de que, lo que ya pensabais, de ese terreno, el motivo, ¿no? de ese terreno que era para un gran centro logístico, que de hecho no es, como dice, no urbanizable, porque es polígono industrial, está declarado como polígono industrial porque no hay quien pague el IBI, parece ser que son los terrenos que quiere que ocupe la empresa. Estamos hablando de terrenos que también quería yo llegar ahí del fin, porque bueno, la fábrica está ahí desde toda la vida, ¿no? Como yo le decía a Juan Carlos cuando hablábamos con él la semana pasada, decía, bueno, es que esta fábrica es cierto que Córdoba conoce la fábrica desde siempre, desde su creación, la fábrica ha estado ahí y ahora, claro, evidentemente hay una serie de facilidades sobre esos terrenos que no los tiene la fábrica, pero que sí se quieren tener para otras cosas. No sé si eso a vosotros también hace que esa incertidumbre también crezca, de decir, bueno, es especulación lo que se va a hacer con el suelo de la fábrica, porque claro, desde el ayuntamiento lo que se pide es que la fábrica se desplace a la campiña, pero claro, estamos hablando de 300 millones de euros que evidentemente, en este caso la fábrica y la empresa no puede hacer cargo de ese gran coste. Claro, efectivamente, el coste de una fábrica nueva a día de hoy viene a rondar los 300 millones de euros, pero no es solo el coste, sino que es que el coste tiene que tener una amortización, es decir, una rentabilidad. En las circunstancias actuales que se encuentra, digamos, el sector de la construcción, el sector del cemento, que las ventas han caído un 80% y no se sabe, en bastantes años no va a mejorar, entonces, ¿quién invierte 300 millones de euros si no va a poder recuperarlo? Sería arruinarse, ¿no? Sí. Entonces, lo que a mí me gustaría saber es por qué el partido de Izquierda Unida, porque claro, Ganemos es una cosa nueva que ha surgido de Movimiento Ciudadano y demás, parte de los integrantes pues pueden provenir de la antigua Izquierda Unida o parte de también socialistas, otros ciudadanos que han decidido votarle a ellos, pero es Izquierda Unida, me gustaría recordar que es Izquierda Unida en el año 2007 el partido que con mayoría en el Ayuntamiento de Córdoba promovió el permiso que hoy tiene la empresa. Es decir, en 2007 le dan permiso no solo para ampliar sus instalaciones y modernizarlas, adaptándolas a la nueva normativa europea, sino que le dan permiso para construir instalaciones destinadas a, no incluso solo a consumir los combustibles, sino a prepararlos dentro de la fábrica, cosa que la empresa ha renunciado a prepararlo allí, porque hoy hay gestores económicos que son empresas que viven de eso, que preparan el combustible a partir de los residuos sólidos urbanos y que lo venden, entonces las empresas cementeras lo compran. Es decir, que se han creado una serie de empresas intermedias que están viviendo una serie de trabajadores y empresas de ese tema. Entonces, Izquierda Unida, que siempre nos ha ayudado con el tema de los permisos medioambientales, la apertura de las canteras y demás, no sabemos lo que ha pasado porque aquellos que tanto nos ayudaban, a raíz de que ha salido esa generación de políticos de Izquierda Unida, han entrado estos nuevos, ha cambiado totalmente, se le ha dado la vuelta a la tortilla, como se puede decir, y entonces los intereses que tienen ahora están nada más que por un ecologismo y unos miedos que no existen, porque el ecologismo europeo obliga a los ayuntamientos, les presiona para que no tiren en vertederos y que aprovechen el poder calorífico de esos residuos y no se tengan que enterrar, porque ya se ha demostrado de que eso es mucho peor que quemar las cosas, ¿no? Entonces, si las normas que hay, las leyes, se cumplen y se lleva a rajatabla, se utilizan las mejores tecnologías disponibles, que son de obligado cumplimiento en este caso, no entendemos cuál es esa obsesión que hay entre un sector de la política en esta ciudad que quieren llevar este tema a un extremo en el que, digamos, que nadie le acompaña, ni en el resto de España, ni en Europa, ni en ningún sitio. Y para hablar de política también tenemos que hacer referencia a la mesa de Cosmos, una mesa que vosotros esperabais con muchísima ilusión, donde se iban a poner sobre la mesa todos los problemas reales, pero también las soluciones, que yo creo que al fin y al cabo era lo que realmente todos esperábamos que llegase de una manera o de otra. Pero ¿para qué ha servido realmente esa mesa de Cosmos y con qué apoyo os habéis encontrado políticamente hablando? Pues, hombre, la verdad que el que ha estado más en la mesa ha sido Delfín. Yo, cuando él no ha podido ir, he ido yo.
el tema, la verdad que por lo menos todos los partidos han asistido casi a todas las jornadas, sí, representantes sindicales también, los trabajadores, se ha hecho un gran esfuerzo, hemos esperado otros estudios que no han llegado, que decían que tenían muchos estudios en contra de nosotros. La verdad que han venido muchas personas, se ha desplazado mucha gente, y por eso nos llamaba la atención de que ya el mes pasado quisieran haber aprobado lo de la gerencia de urbanismo sin haber cerrado siquiera la mesa de trabajo. Entonces, para nosotros constructivamente sí nos ha servido, porque hay gente que no estaba informada, se le ha informado, se ha escuchado a gente que llevan más de 10, 12, 15 años haciendo lo mismo que se está haciendo aquí, las empresas que tienen que venir a los controles, las mediciones, todo, y cuando se ve el tema y te dicen ahora, por ejemplo, no, es que va a pasar como en Alcalá de Guadaira le ha pasado a Cosmos. Cosmos no existe en Alcalá de Guadaira. En Alcalá de Guadaira es otra empresa cementera, digamos que una competidora nuestra, es la que ha intentado allí, y no tenía tampoco las autorizaciones ambientales integradas de la Junta de Andalucía como las tenemos en Córdoba, con lo cual no tiene nada que ver, ni es la misma empresa, ni tiene nada que ver, ni ha pasado nada. Lo que pasa es que han cambiado el plan de ordenación urbanística para que no puedan valorizar, pero antes de que ellos tuvieran la autorización ambiental integrada, que nosotros la teníamos ya por la Junta de Andalucía y por la Comunidad Económica Europea, antes de que ellos quieran cambiar, que es lo que nos queda que ver es si la gerencia de urbanismo puede tomar una decisión con carácter retroactivo a una empresa con la cual ya tiene todos los permisos en vigor, porque para empresas futuras sí sabemos que si ellos cambian el plan de ordenación urbanístico pueden cambiarlo y están en perfecto. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que hay una prevaricación, en este caso negativa, contra la fábrica de cemento. No puede llamarse de otra manera que prevaricación. Puede haber prevaricación positiva o prevaricación negativa. Esto nos está costando horas de no dormir, hablar con 20.000 técnicos, llamar a todo el mundo, escuchar a todo el mundo. Y claro, cuando ves que hablan y te comparan con el Cabril, te comparan con centrales nucleares, porque puede pasar cualquier cosa, podemos salir a la calle o aquí mismo, te puede dar un infarto y te puedes quedar... Sin duda alguna, o caerse un foco. O caerse un foco y no deberíamos de estar aquí quizás. Entonces, por el principio de precaución es lo que nos ha llamado la atención sobre todo y es lo que nos deja totalmente fuera de juego. ¿Cómo están los ánimos en la empresa Delfín? Porque claro, entiendo que los propios trabajadores hablaréis entre vosotros, estaréis intentando buscar soluciones y sobre todo os vais a movilizar, que es algo que ya hacíais la semana pasada, nosotros estábamos allí en la puerta de la fábrica. ¿Qué toca ahora y cómo están los ánimos en la empresa? Bueno, los ánimos en la empresa, pues por un lado están los ánimos de los trabajadores y por otro entiendo que están los de la propia empresa, ¿no? Entonces, digamos que se estaba vislumbrando unas perspectivas que ya he dicho anteriormente que se han visto un poco frenadas económicamente, no sé si también por las circunstancias políticas que vivimos, de falta de gobierno y demás, o ahora un gobierno que está, digamos, en debilidad. Entonces, se preveía que a partir del año pasado iba a ir progresivamente mejorando la situación económica, que ahora vemos que va a frenarse un poco más otra vez. Entonces, la empresa veía digamos, en la solución de poder compartir el tipo de combustible como, digamos, una ayuda a esa viabilidad. Entonces, cuando se encuentran con esta oposición en contra, pues están viendo, pues como decíamos el año pasado, estamos por un túnel, estamos viendo allí a lo lejos que viene la luz ya, pero nos damos cuenta que otro tren que viene enfrente a por nosotros, ¿no? Que lo decía un señor este tiempo de atrás. Entonces, a ver, nosotros los trabajadores, como ha dicho Juan Carlos, pues entiendo que como cualquier trabajador que ve que se puede quedar en corto plazo sin puesto de trabajo, pues entiendo ¿no? que es una incertidumbre muy mala, que no te deja dormir, que trabaja, digamos, no con la tranquilidad que debe de trabajar y que eso se traslada pues a toda la vida familiar y a la vida que tiene. Entonces, yo lo que sí veo claro es una cosa, que hemos decidido en la mesa de Cosmos unos puntos de, digamos, de resumen o de acuerdo entre todos los allí presentes, y entonces ahora parece ser que después de haberlo aprobado, pues no están conformes con ellos, porque uno de los puntos que se coincidía era que íbamos a defender los puestos de trabajo y que también querían defender la continuidad de la empresa en Córdoba, que no quieren que se vaya de Córdoba. Pero claro, si estamos proponiendo que se vaya a la campiña y no vamos a subvencionar ese traslado ni nada, eso es inviable. Entonces lo único que estamos diciendo es que esos puntos que hemos aprobado, unos concejales
representando a esos partidos que se oponen, tanto también un representante de Movimiento Ciudadano y otro de la plataforma Aire Limpio, pues ahora se ve que lo han leído de otra forma y ya no están conformes. Y entonces, pues lo único que han intentado hacer es atajar, que no nos han dejado lo han anunciado con 2 días de antelación para que no tuviéramos tiempo de pedir la manifestación legal o la concentración en urbanismo, nos la han colado por la puerta de atrás, como se suele decir, y luego, no contentos con eso, que lo han aprobado un miércoles, lo llevan en esa misma semana el viernes a pleno. Entonces, pues digamos que la intencionalidad manifiesta en contra de los intereses que tenemos nosotros y que tiene la empresa, pues son patentes. Sí. Es una cosa palpable. Esta mañana hemos estado en... Eso quería saber también, que esta mañana ¿qué ha ocurrido en esa reunión? En la Diputación, en el Pleno, donde el Grupo Ciudadano había presentado una moción a favor de apoyar, digamos, a los trabajadores, la continuidad de sus empleos, que se den las condiciones para que se puedan incrementar y aparte también pues de que se cumplan las normativas, que a la empresa se le exija todo lo legal que está vigente y que incluso que implante las mejores tecnologías disponibles para llevar a cabo esa actividad, es decir, las mejores tecnologías disponibles, que ahora mismo se inventa un tipo de maquinaria o de control nuevo en alguna de las partes del proceso, y la empresa se tiene que ver obligada a invertir, acoplarlo a su industria en sustitución de lo antiguo, ¿no? Entonces, allí en el Pleno de la Diputación, pues PSOE, PP y Ciudadanos pues han votado a favor de una moción que lo que dice es que se apoye a los trabajadores, se apoye a la continuidad de la empresa y que se busquen las formas para que esto pueda ser posible. Claro, lógicamente diciendo que hay que trasladar la fábrica a la campiña, que es lo que propugna Izquierda Unida, y Ganemos lo apoya, pues entonces esa no es la vía. Y por lo tanto lo que están diciendo es que no nos apoyan y lo que quieren es que nos quedemos en el paro, así claramente. Entonces yo, hombre, me gustaría en la oportunidad que tenemos aquí, si me lo permite, de agradecer a Ciudadanos por haber promovido esa moción. Y también, pues una cosa que me ha gustado mucho es que hemos visto que tanto PP y PSOE, que tanto, digamos, se oponen en la vida política nacional y también local, pues hayan podido estar de acuerdo en este punto, que entendemos que es por ahí por donde van, digamos, el encontrar acuerdos y viabilidades para defender un problema que tenemos en Córdoba, que es la falta de industrialización y la pérdida de la poca que quede, porque además, aparte con estas cosas, lo que hay que ver, que no lo dicen ellos en Izquierda Unida, es que Córdoba tiene que cumplir una normativa que nos obliga de aquí a 2020 a reducir drásticamente las aportaciones de residuos sólidos urbanos a vertederos, porque si no lo hacemos nos van a poner unas multas importantes de la Comunidad Europea y no la van a pagar ellos, el señor Pedro García ni sus compañeros, la vamos a pagar todos los ciudadanos, porque Córdoba tiene una oportunidad importante, que es de contar con una industria que puede eliminar esos residuos de una forma que no afecta al medio ambiente ni a la salud de los ciudadanos. En otro caso se vería obligada a transportarlo a larga distancia con el coste que eso tendría, y que el beneficio económico no lo sacara el Ayuntamiento de Córdoba ni la empresa, que la empresa también tiene que abaratar sus costes, sino que digamos, estaríamos dándole la riqueza de Córdoba a otras provincias, puesto que en la eliminación de los residuos ya se ha demostrado que es una fuente de riqueza y de evitar males mayores para el medio ambiente y para la salud. Nos vamos a quedar con eso. Os tengo que agradecer enormemente a los dos, tanto a Juan Carlos como a ti, Delfín, que hayáis estado esta tarde con nosotros. Sé que el tema da para muchísimo más. Aquí sois bien recibidos cada vez que queráis acompañarnos para seguir muy de cerca toda la actualidad de lo que ocurra con la cementera y, por supuesto, cada vez también que salgáis a la calle, que vayáis al pleno. Sabéis que en este caso nosotros también estamos para ser ese altavoz que creo también que, por supuesto, necesitáis para que esa problemática pues se termine ya de una vez y, sobre todo, para que entienda Córdoba cuál es el problema de Cosmos, que comenzábamos así la entrevista y con esa pregunta que lanzamos
lanzamos también vamos a terminarla, cuál es ese problema que nos gustaría a todos saber cuál es realmente. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y lo dicho, seguiremos pendientes de lo que ocurra en un futuro inmediato con Cosmos. Gracias de verdad.